Déjeme sumar a lo que yo decía hace un momento respecto a los puntos que requieren una explicación muy puntual de las autoridades de México, relacionados con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, este asesinato que junto con el asesinato de Bernardo Bravo y otros asesinatos en Michoacán y en el país y el conjunto de cosas que se han ido acumulando a lo largo de los años nos tienen en este momento del ya basta. De esto ya no puede seguir así. Hemos aquí hablado de una suerte de punto de inflexión que tiene que derivar en algo importante para el país, porque si no, ¿dónde vamos a quedar parados como sociedad y como nación, en pocas palabras? Así que iremos siguiendo de cerca, paso a paso, este caso Michoacán, por hablarle de alguna manera, y detenernos en lo que plantea en una proposición de punto de acuerdo que pues ha planteado el senador de la República, Luis Donaldo Colosio Riojas. Luis Donaldo Colosio Riojas, que bueno, pues ni hablar, su biografía está marcada por el asesinato de su padre, quien fuera candidato a la presidencia de la República, como sabemos, Luis Donaldo Colosio Murrieta. No se puede quitar de su biografía ese evento trágico que marcó su existencia y bueno, pues ahora con su propia identidad política, con su propia biografía, Luis Donaldo Colosio Riojas lanza esta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Guardia Nacional. Escuche usted. Colosio está planteando este punto de acuerdo para los senadores en el que se exhorta a la Guardia Nacional a rendir un informe al Senado de la República sobre el retiro de elementos en el municipio de Uruapan, Michoacán. El que suscribe, Luis Donaldo Colosio Riojas, senador por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, pues considera lo siguiente. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Guardia Nacional a rendir un informe al Senado de la República sobre el retiro de elementos en el municipio de Uruapan, Michoacán, en el tenor de las siguientes consideraciones. 1. Habla aquí de las facultades del Senado para requerir información sobre la Guardia Nacional y lo explica ampliamente. 2. El retiro de la Guardia Nacional en Uruapan y la vulnerabilidad del municipio. El 8 de octubre, dice Colosio, de 2025, el 8 de octubre de 2025, el entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, denunció públicamente el retiro de aproximadamente 200 elementos de la Guardia Nacional que operaban en el municipio. La decisión, según sus declaraciones recogidas por Cambio en Michoacán, se ejecutó sin notificación previa, sin coordinación con el gobierno local y sin que existiera mejora alguna en los indicadores de seguridad. Nos están dejando en estado de vulnerabilidad, advirtió el alcalde, al tiempo que solicitó la intervención del gobierno federal para reconsiderar la medida. Uruapan, con 356.786 habitantes, según el INEGI 2020, es el segundo municipio más poblado de Michoacán y uno de los más relevantes en términos económicos y logísticos de la región. Pese a ello, enfrenta niveles de violencia persistentes y da algunos datos precisamente de lo que ocurre en Uruapan. Con la información del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Uruapan registró una tasa de 52 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes en 2024 y 56 en 2023, más del doble del promedio nacional, 24.8. Más del doble del promedio nacional, dice estas consideraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas. Y habla del delito de extorsión y habla de otros indicadores de criminalidad en Uruapan. Y habla también, en otro punto, del despliegue desigual de la Guardia Nacional. De acuerdo con el informe anual 2024 de la Guardia Nacional, Michoacán cuenta con 4,284 elementos distribuidos en 13 coordinaciones regionales, una de las cifras más altas del país en términos absolutos. Sin embargo, analizando esta información, tomando en cuenta la proporción poblacional, extensión territorial y niveles de violencia, emerge una contradicción, dice Colosio. El número de efectivos no guarda relación con la magnitud y concentración
del riesgo, dice, entre otros puntos, en estas consideraciones que hace precisamente para hacer esta convocatoria a los demás senadores de la República. Un punto de acuerdo es lo que se busca. Habla de los municipios como eslabón vulnerable de la seguridad pública y también ofrece muy importante información para soportar sus afirmaciones. Y pone también aquí la evidencia comparada de los lugares donde la Guardia Nacional permanece. Las gráficas de tendencia delictiva correspondientes a Baja California Sur, Tlaxcala y Yucatán muestran que en las entidades donde los delitos de alto impacto se mantienen en niveles bajos y con variaciones controladas en el tiempo, la Guardia Nacional ha sostenido su despliegue. Es decir, las gráficas nos muestran que la Guardia Nacional está en los lugares donde hay menores niveles de delincuencia. Según lo que estamos aquí observando, Baja California Sur, Tlaxcala y Yucatán muestran que en las entidades donde los delitos de alto impacto se mantienen en niveles bajos y con variaciones controladas en el tiempo, la Guardia Nacional ha sostenido su despliegue y muestra las gráficas que están aquí en pantalla para ilustrar lo que se está planteando aquí. En contraste, la gráfica correspondiente a Uruapan muestra repuntes claros en homicidios dolosos y extorsión en los últimos años, en un contexto en el que, de acuerdo con la información disponible, la Guardia Nacional dejó de desplegarse de manera permanente tras el retiro de aproximadamente 200 elementos en octubre de 2025. Ahí están las gráficas que está mostrando Colosio Riojas para este punto de acuerdo, que solo tiene un primer asunto y un segundo asunto. Solo tiene dos puntos que son los siguientes. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Guardia Nacional a rendir un informe detallado sobre los motivos, criterios y fundamentos técnicos que justificaron el retiro de elementos del municipio de Uruapan, Michoacán, en octubre de 2025. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Guardia Nacional a presentar un informe general que detalle las variables, metodologías y criterios utilizados para definir los despliegues territoriales de su personal a nivel nacional, especificando la forma en que se ponderan factores como incidencia delictiva, densidad poblacional, extensión territorial, infraestructura estratégica, coordinación interinstitucional y capacidad operativa de las corporaciones locales. Es el punto de acuerdo que propone con estos dos elementos Luis Donaldo Colosio para que la Guardia Nacional acuda, como debería acudir, digo yo, al Senado de la República a explicar con mucha puntualidad todo esto.